Quiero darle la más cordial bienvenida en esta noche, en este tiempo especial, donde el Señor seguramente va a hablarnos. Estamos en nuestro seminario de evangelismo. Comenzamos en la última lección un tema que titulamos Examinándonos antes de evangelizar a otros. ¿Qué estamos haciendo con estos temas de que nos examinemos, que nos revisemos antes de llevar la palabra a otros? Tomamos como base, para que por favor abran sus Biblias ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 13, a la altura del verso 5. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. Dice, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Una de las cosas que el Señor nos está demandando de acuerdo a este pasaje de la Biblia es que nos revisemos primeramente nosotros. Y es natural, mis amados, nosotros no podemos pretender llevar a una persona a donde no hemos ido nosotros. Es lo más lógico que si yo no tengo fe, que si yo no creo en Cristo Jesús, obviamente me es muy difícil llevar a otra persona para que crea en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo advierte, examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Y esta palabra es bien importante entender, porque tenemos que mirar, no solamente es decir que yo creo en Jesús, que yo he escuchado hablar la palabra de Dios, sino que tenemos que mirar si verdaderamente estamos firmes, si verdaderamente nosotros hemos puesto nuestra confianza absoluta en Dios. Decíamos en la última lección que esto se irradia, esto se manifiesta, esto se deja ver. Cuando tú eres una persona que confías en Dios, una persona que realmente está cimentada en Dios, entonces te es mucho más fácil, nos es mucho más fácil poder llevar a otra persona a que también confíe en Dios. Porque si nosotros no confiamos en Dios, entonces no tenemos la credibilidad, no tenemos la seguridad, no tenemos la certeza, no tenemos la convicción para poder llevar a otra persona a Cristo Jesús. Entonces por eso está diciendo, si están firmes en la fe, pónganse a prueba. Y seguramente que en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios lo ha permitido precisamente para eso, para probar verdaderamente si nosotros tenemos la confianza en Dios. Y a esta altura de tu vida, tú ya puedes estar siendo probado, ya tú puedes haber probado tu vida si verdaderamente has confiado en Dios. Dice la Escritura, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Entonces, esas pruebas, esos momentos difíciles que nosotros atravesamos, que a veces no entendemos por qué tenemos que pasar por esa situación, Dios lo permite precisamente. Y es que las pruebas, entre otras, las pruebas fueron diseñadas para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Él. Entonces, una de las maneras para nosotros probar nuestra fe, para probar si verdaderamente nosotros estamos sólidos, si estamos firmes, si estamos consolidados en Dios, pues el Señor nos permite a través de la ley moral, que se conocen como los 10 mandamientos, para mirar cómo estamos nosotros. En la última lección estuvimos mirando 2 de los 10 mandamientos, que ustedes recordarán que el primero dice, no tendrás dioses ajenos. Y eso está basado en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Entonces revisémonos, solamente como para repasar un poquitico, revisemos este primer mandamiento que Dios nos está dejando. Porque el primer mandamiento nos exige conocer. Y no solamente conocer, sino reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Y ahí tú tienes que saber. A esta altura tú tienes que saber si verdaderamente tú has confiado en el Dios de los cielos, en el Dios que nos habla la palabra, el Dios de la Biblia, si nosotros verdaderamente estamos creyendo en el único Dios verdadero. Ustedes y yo no podemos estar titubeando en este punto, creyendo que además del Dios de los cielos existe otro Dios. Nosotros tenemos que tener la certeza que tenemos el Dios de los cielos y que es el Dios verdadero. Los demás dioses que la gente levante son dioses falsos. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Dice, y nuestro Dios. Ahora, no solamente que es el Dios de los cielos, sino que a esta altura nosotros debemos saber si es nuestro Dios. Si tú puedes decir en esta hora, yo tengo la certeza que el Dios de los cielos es mi Dios. No solamente que lo conozco como el Dios de los cielos, sino que también yo tengo la certeza que Él es mi Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza, estamos cumpliendo este primer mandamiento, que no tendremos dioses ajenos. Nosotros no estamos para poner la confianza absolutamente en nadie. Y como nosotros lo tenemos, lo conocemos primero como el Dios de los cielos y también lo tenemos como nuestro Dios, entonces a Él tenemos que adorarle.
A Él tenemos que glorificarlo. Esa es una consecuencia. O sea, a este Dios, nosotros verdaderamente, al Dios de los cielos, nosotros tenemos que rendir nuestra vida. Entonces tú tienes que mirar si verdaderamente tú estás sólido, si tú estás completamente convencido que no solamente Él es Dios, sino que es nuestro Dios. Y si es nuestro Dios y tú tienes la certeza, entonces la consecuencia de tenerlo bajo esa óptica, bajo ese concepto claro, es que nosotros tenemos que glorificarlo y nosotros tenemos que adorarlo. Ese es el primero. El segundo mandamiento, que está en el versículo 4 al versículo 6, que seguramente tú lo conoces, dice que no nos hagamos ningún tipo de imagen ni semejanza. Nosotros ya salimos de la religiosidad, salimos donde nos mostraban una cantidad de dioses y entonces para cualquier situación, para cualquier evento se tenía un Dios en particular. Este segundo mandamiento requiere recibir, requiere observar, requiere mantener puras y enteras todas las adoraciones, todas las ordenanzas como Dios nos ha designado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios prohíbe toda adoración diferente a Él. Es decir, no podemos adorar absolutamente a nadie, sino solamente al Dios de los cielos. Prohíbe el Señor adorar cualquier tipo de imagen, cualquier tipo de forma, cualquier cosa que le quite el primer lugar a Dios, el Señor lo llama idolatría. Nosotros no podemos designar una palabra, una imagen y pretender que Él sea Dios y adorar. Una de las cosas más, digamos, sin sentido que tiene la gente en común es cortar un árbol, hacer una figura de ese árbol y luego postrarse, y lo más insensato es esperar que eso que ellos mismos hicieron, esperar que haga un milagro para sus vidas. Y Dios reprueba eso, y lo estuvimos mirando en la lección anterior. Pero hoy vamos a entrar a mirar el tercer mandamiento. Y ese tercer mandamiento está en el versículo 7 del libro de Éxodo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la escritura: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Escúcheme, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Entonces nos advierte el tercer mandamiento, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y este tercer mandamiento requiere del uso santo y reverente que nosotros debemos tener al nombre de Dios, a los títulos que se leen a Él, a los atributos, a las ordenanzas, a las palabras, a la obra de Dios. Y Dios prohíbe toda profanación, Dios prohíbe todo maltrato o cualquier cosa en la cual se quiera mezclar a Dios y que se le quiera dar un valor ínfimo. Y hay una serie de pasajes que vamos a estar mirando referente a eso, de cómo el Señor se muestra en su grandeza y en su poder. Nosotros no podemos empequeñecer a nuestro amado Dios. Nosotros no podemos compararlo absolutamente con nada ni con nadie. Dice el Salmo capítulo 29, a la altura del verso 2, dice que honre al Señor por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros tenemos que aprender a honrar el nombre de Dios. ¿Por qué tenemos que honrarlo? De acuerdo a lo que dice este pasaje de la Biblia del Salmo 29:2. Dice: por la gloria de su nombre. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, del verso 1 al verso 4, dice lo siguiente: escuchen, oh cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, las palabras que digo. Que mi enseñanza caiga sobre ustedes como lluvia. Que mi discurso se asiente como el rocío. Que mis palabras caigan como lluvia sobre el pasto suave. Como la llovizna delicada sobre las plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca
Dice la escritura, sus obras son perfectas. Diga conmigo, las obras de Dios son perfectas. Todo lo que Él hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel. Nunca actúa mal. Que justo y que recto es Él. De manera pues que la Biblia nos deja ver el Dios en el cual nosotros creemos. Un Dios que tenemos que honrar su nombre. Un Dios que nunca falla, un Dios que siempre ha estado con nosotros. Un Dios que dice la escritura que es justo y que es fiel. Un Dios que dice la escritura que sus obras son perfectas. Que todo lo que Él hace es bueno, es imparcial. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que darle la altura a nuestro amado Dios. Nosotros tenemos que velar para que el nombre de Dios siempre sea exaltado. El mismo libro de Deuteronomio capítulo 28, en los versos 58 y 59, dice de la siguiente manera. Si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles, a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Escúchenme, amados. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios muy por encima, muy superficiales. A veces nosotros que señalamos y criticamos a las personas que andan en la religión tradicional, porque ellos de pronto van a la misa y siguen haciendo lo mismo, pero muchas veces nosotros como pueblo de Dios nos olvidamos que tenemos un Dios que es grande, un Dios que es imponente, un Dios que tenemos que respetar al máximo, un Dios que tenemos que colocarlo en el lugar que a Él le corresponde. Por eso el Señor nos advierte, si nosotros no tenemos ese concepto de Dios, nos es muy difícil, ahora que estamos trabajando en evangelismo, nos es muy difícil que nosotros podamos ayudar a una persona y que esa persona aprenda a amar a Dios cuando no ven en nosotros que verdaderamente le damos el lugar a nuestro amado Dios. Dice la escritura en el Salmo 111 a la altura del verso 9. Dice, Él pagó el rescate completo por su pueblo y les garantiza para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. Dios se la jugó toda. Dios pagó el precio más alto a través de su Hijo Jesús. Y dice la escritura que Él pagó el rescate completo por su pueblo. Y que nos garantiza un pacto. Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Esa es una de las certezas que nosotros debemos tener como pueblo de Dios. Que el Señor cumple sus promesas. Y las promesas que Dios te ha dado a ti, Dios te las va a cumplir. Porque Él es correcto. Porque Él no falla. Porque Él no cambia. Entonces nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano, nombrar a Dios por nombrarlo. Es que para nosotros Dios tiene que ocupar ese lugar importantísimo en nuestra vida por encima de cualquier cosa. Dice la escritura en el libro de Mateo capítulo 6 a la altura del verso 9. Ese es el pasaje donde nos muestra cómo nosotros debemos orar. Dice, ora de la siguiente manera. Padre nuestro. Y es bien lindo esto, porque el Señor quiere mostrarse como ese Padre personal, Padre nuestro, que tú, independiente que no tengas tu Padre en esta tierra, tú y yo debemos saber que tenemos un Padre, que es el Padre, el Dios de los cielos. Y por eso dice la escritura, Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo su nombre. Que guardemos el nombre de Dios, que tengamos cuidado, por favor. No lo estemos soltando por soltar el nombre de Dios. Ese nombre tiene que ser muy sagrado, muy santo para nosotros. La escritura dice en el Salmo 138, a la altura del verso 2. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Es una actitud de reverencia, una actitud de respeto. Una actitud de que nosotros no estamos frente a cualquier Dios, sino que estamos frente a nuestro amado Dios de los cielos. Dice la escritura, me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre.
Hay un respaldo grande, amados. Y yo quiero que por favor, en esta noche, podamos entender este tipo de pasajes, donde el Señor se nos está mostrando como un Dios que está con nosotros, que nos guarda, que nos cuida, y como reciprocidad de ese Dios tan grande que tiene promesas, y como dice aquí la palabra, porque tus promesas están respaldadas por el mismo nombre de Él. Y es que esas son palabras mayores para nosotros. Saber que estamos cubiertos, que estamos protegidos, que nosotros no estamos desamparados, que nosotros no estamos como a la deriva en esta tierra. Lo hemos dicho hasta la saciedad y lo seguimos diciendo, que nosotros no dependemos de los gobiernos de este mundo. Nosotros dependemos del Dios de los cielos, y Él en esta noche está ratificando diciendo que Él es el Dios que tiene toda fidelidad, que su amor es inagotable. Así que tenemos que estar refugiados. Y repito, como contraprestación a eso, como consecuencia a eso, como la actitud que debemos tener nosotros debe ser una actitud de sumisión, de reverencia, como dice aquí el Salmo, de postrarnos ante Él. Por eso, mis amados, nosotros no podemos tener una religión. Nosotros debemos tener una relación personal con nuestro amado Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 15, a la altura del verso 3 y 4, para que lo busquen por favor. Dice la escritura, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Y dice de la siguiente manera: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Fíjense qué hermoso que en la revelación de Apocalipsis se muestra ese Dios que los ángeles adoran, que los ángeles proclaman, que los ángeles alaban. El Dios de los cielos dice, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Dice, sus caminos son verdaderos, sus caminos son justos. Amados, nosotros estamos seguros. El domingo anterior hablamos de la importancia de caminar en la vía que Dios nos indica. Y yo quiero ratificar ese mensaje que el Señor nos dio el domingo. Tenemos que revisar si nosotros estamos en la vía correcta. Y les decía que cuando nosotros estamos caminando en la vía, y caminar en la vía correcta, caminar en la vía del Señor es caminar de acuerdo a la voluntad de Él. Y cuando nosotros caminamos en la voluntad de Él, tenemos que estar tranquilos. Porque Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege. Y de repente pasaremos circunstancias, momentos difíciles con nuestra familia, en la parte económica, en cualquier área, porque es natural, estamos en este mundo y vamos a ser afectados de una u otra manera. Pero lo más lindo es saber que ese Dios grande y maravilloso, como dice aquí el libro de Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras. Esas obras se reflejan en nuestra vida, porque Dios va a glorificarse en medio nuestro. Es la ventaja de nosotros tener ese Dios y poderlo adorar y poderlo respetar, porque si nosotros lo respetamos, lo honramos, si nosotros no lo negamos aquí en la tierra, téngalo por seguro que en primera instancia Dios no nos negará en el cielo, y en segundo, Dios velará por cada una de las cosas que nosotros estemos necesitando. Y Dios permite muchas cosas en nuestra vida, pero las permite en muchas de ellas para glorificar su santo nombre. Entonces, mis amados, estos pasajes nos están llevando a ¿qué? A que nosotros revisemos, a que nosotros replanteemos un poco nuestra vida, y que si estamos de pronto tomando como la vida cristiana de una forma muy superficial, entonces nos arraiguemos más y que sepamos que nosotros estamos caminando en la senda correcta, que estamos en la vía correcta. Pero que si tú estás en contravía, entonces Dios nos da estos pasajes para que nosotros revisemos, para que nosotros como que nos convirtamos, es decir, giremos y comencemos a tomar el camino correcto. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 8, dice, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, y las alas estaban totalmente cubiertas, miren lo que dice la escritura, cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repetían continuamente, santo, santo, santo es el Señor, Dios
el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Qué lindo, amados, que nosotros podamos estar ahí, puestos en la brecha, ahí haciendo la labor que el Señor nos ha llamado en esta tierra. Claro, mis amados, yo no desconozco que estamos en un sistema donde nos tiende a arrastrar y que nos afectamos con tanto bombardeo, tantas noticias por un lado y por otro. Eso obviamente que nos va a afectar, pero que independiente de eso, nosotros no nos dejemos llevar por esas corrientes y que nos encontremos adorando al Señor, que nos encontremos haciendo su obra, que nos encontremos caminando cada vez en santidad, que cada vez nosotros estemos verdaderamente atentos, vigilantes, como termina aquí diciendo ese pasaje, el que aún ha de venir, porque en cualquier momento el Señor viene y que nos encuentra a nosotros como su pueblo, que nos encuentra a nosotros como sus hijos, adorándole, dándole el primer lugar a Él. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 34 al 37, dice, pero yo digo, no hagas juramentos. Ojo con esto, por favor. No hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque tú no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Tengamos cuidado, mis amados, de jurar. Nosotros no estamos llamados para, lo juro por Dios. Nada, lo juro por el cielo. No. Simplemente diga, lo voy a hacer y lo haces. Simplemente diga, no lo voy a hacer y no lo haces. Tengamos palabra, pero nosotros no pretendamos que para que nos puedan creer, entonces juremos por Dios, por el cielo, por la tierra. Tenemos que ser personas de palabra y eso tenemos que rescatarlo. Porque tristemente la palabra se ha perdido mucho. Tristemente la gente ya no cree, la gente ha perdido la confianza. Y es natural porque han sido defraudados. Es natural porque estamos en un mundo lleno de mentiras. Un mundo de detractores, un mundo que quiere pasar por encima del otro, denigrando, desacreditando una cantidad de cosas. Y entonces nombran palabras como que yo lo juro y lo demás como para que se vea como una seriedad, una seguridad. Pero Dios nos advierte que no juremos. Nosotros no estamos llamados para jurar. Así que tengamos mucho cuidado. Simplemente di, sí lo haré o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Así que tengamos cuidado con esto, mis amados. Isaías dice al respecto, capítulo 52, a la altura del verso 5. ¿Qué es esto?, pregunta el Señor. ¿Por qué están esclavizados mi pueblo nuevamente? ¿Por qué se han vuelto a ustedes a esclavizar? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre. Qué triste esto que la Biblia está diciendo. Personas que por un lado dicen creer en Dios y van y hablan con el uno y con el otro y aparentemente son muy espirituales, pero están blasfemando el nombre de Dios con sus obras, con sus actos, con sus palabras. Pero que eso no nos ocurra a nosotros, que podamos ser muy congruentes, que nosotros podamos ser muy acordes con lo que decimos creer, que no blasfememos el nombre de Dios, que nuestros actos, que nuestras palabras, que nuestra actitud, que nuestro comportamiento sea siempre coherente a lo que nosotros creemos. La gente, y sobre todo en estos tiempos, la gente está ávida de buscar personas en las cuales puedan confiar y es muy difícil. De hecho, la Biblia prohíbe confiar en alguien. Pero que nosotros como su pueblo, mis amados, escúcheme, seamos personas confiables, personas de una palabra, de una pieza, personas que seamos honestos, para que no blasfememos el nombre de Dios. Tengamos mucho cuidado porque si nosotros decimos que somos cristianos, debemos actuar como tales. Pero sigue diciendo la Biblia en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 21. Noten entonces, mis amados, que hasta aquí lo que el Señor está haciendo es a través de estos pasajes, lo que busca es
de cierta manera que tengamos cuidado con usar el nombre de Dios o el nombre del Señor Jesucristo. Que no usemos el nombre de Dios de una forma incorrecta. Que no usemos el nombre de Dios o el cristianismo para que eso se convierta en un objeto de burla y que se burlen de nuestro Dios por causa de nuestra vida, por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestras actitudes. Porque de esa manera estamos blasfemando el nombre de Dios. Yo les he dicho muchas veces, entonces si tú vas a vivir de cualquier manera, bueno, pues vívela porque tú tienes la libertad de hacerlo. Pero no digas que eres cristiano. Pero no digas yo me congrego en tal iglesia. ¿Para qué? Porque entonces está haciendo quedar el nombre de Dios en ridículo. Levítico capítulo 19, verso 12 dice, no traigáis vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. No traigas el nombre de Dios para avergonzarlo. No digas que tú eres un cristiano, que tú eres una cristiana si estás haciendo cosas ilícitas, si tienes una vida inmoral, si estás viviendo de cualquier manera. No digas que eres un cristiano. No pongas el nombre de Dios en vano. No jures falsamente, no te comprometas con algo cuando tú no vas a cumplir. Hay que tener mucho cuidado. Dice la escritura, yo soy el Señor. O sea, ese nombre de Dios tenemos que comenzar a salvaguardarlo. Tenemos que comenzar a colocarlo en el lugar que corresponde. Seamos por favor muy cuidadosos. El profeta Oseas en el capítulo 10, versículo 4 dice, la gente habla palabras vacías y hace pactos que no tiene intención de cumplir. Tengamos cuidado, una vez más el Señor nos muestra. Cuando tú te comprometas a algo, cuando nos comprometamos a algo, por favor, cumplamos. Dice, hacen pactos que no tienen intención de cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos. O sea, se ponen igual que una persona que ni siquiera habla de Dios, pero aquel está hablando de Dios, aquel dice que es un hijo de Dios, aquel dice que es un cristiano, pero vive de cualquier manera, habla de cualquier manera, se compromete sin cumplir. Así que la injusticia brota en medio de ellos como hierba venenosa en el campo de un agricultor. Entonces, este tipo de cosas, de actitudes, de comportamientos, tenemos que tenerlos nosotros presentes. Entonces, eso nos va a dar autoridad para cuando nosotros estamos hablando en este tema hoy de evangelismo. Entonces, la gente nos conoce y nos conoce porque somos personas que caminamos en integridad. Pero tú no puedes porque eso hace restar. Eso hace perder la autoridad. Cuando tú pretendes llevar a alguien a los pies de Cristo, cuando tú pretendes evangelizar a alguien, pero tu vida, tu comportamiento, tu actitud no es la mejor. Hay que tener mucho cuidado. Cuando se haga una declaración, es lo que está hablando aquí. Cuando tú hables algo, cuando tú te comprometas en algo, por favor, no jures en el nombre de Dios. No hagas promesas falsas. No digas cosas por decir, por salir del paso. No te comprometas en cosas que tú de antemano sabes que no vas a poder cumplir. Si tú estás en tu trabajo, si tienes tu negocio, si estás frente a un cliente, si tú le ofreces algo, eso que le estás ofreciendo, cumple, por favor. A veces se colocan en los letreros, los avisos, le ponen un pescadito ahí y entonces no, es que aquí somos cristianos. Y eso es una responsabilidad bastante seria. Entonces, si lo vas a hacer, si el nombre del negocio, le pones un nombre de negocio cristiano, bíblico, pues eso obviamente genera una responsabilidad. Y no, es que yo soy cristiano. No usemos el nombre de Dios en vano. Por eso es muy importante que si nosotros nos comprometemos con algo, por favor, cumplamos. Porque cuando no cumplimos y decimos que somos cristianos, es otra manera de tomar el nombre del Señor en vano. Otro de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, que es muy fácil que nosotros no filtremos y que dejemos pasar muy de largo, son cuando las personas hablan en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Cuando dicen cosas como, por ejemplo, es que tuve una visión, es que Dios me mostró, es que Dios me reveló, cuando Dios ni siquiera ha mostrado nada y Dios no ha revelado nada. Hay que tener mucho cuidado. Eso es hablar en el nombre de Dios falsamente. Cuando se hablan de profecías,
Hay que tener mucho cuidado. Es que Dios me mostró esto. Es que Dios me muestra para ti esto. Es que ese tipo de cosas, si no se tiene el cuidado, se está blasfemando, se está tomando el nombre de Dios en vano. Dice la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 25. He oído a estos profetas decir, escuché que el Señor, mi Dios, me habló anoche. Y después pasan a decir mentiras en mi nombre. Entonces, toman el nombre y la gente, como es muy dada a ese tipo de cosas, Dios me mostró, Dios me reveló, Dios me habló. Escuché un sueño de Dios anoche. Dios me mostró eso, Dios me dio esto. Y terminan después diciendo una cantidad de mentiras. Hay que tener mucho cuidado. Muchos nos quedamos callados cuando escuchamos personas que hacen eso. Y nosotros deberíamos ser un poco más celosos en este tema, ¿no creen? Nosotros deberíamos ser mucho más cuidadosos. Cuando alguien comience a blasfemar, cuando alguien comience a hablar en nombre de Dios. Personas que dicen, Dios me reveló eso. Esto no está en la Biblia, pero Dios me lo mostró a mí. Esto no lo encuentras ahí, pero fue que Dios me lo dio a mí. Hay que tener mucho cuidado. Porque yo quiero decirles que todo lo que Dios tenga para decirnos, todo lo que Dios tuvo para decirnos, lo dejó expreso en la palabra de Dios. Ahí la Biblia está completa. La obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario quedó culminada, quedó completa. No hay que agregarle nada, no hay que quitarle nada, ahí está. Entonces, cuando una persona viene a hablar en el nombre de Dios sin que Dios le haya dicho, eso es poner el nombre de Dios en vano. Pero muchos son cautivados con ese tipo de mensajes. A muchos les gusta que les hablen al oído, que les muestren, ay, dígame por favor, profeta, ¿qué ve en mí? ¿Qué le muestra a Dios? Y yo les he dicho, las profecías, una palabra profética, es simplemente para confirmar lo que Dios en primera instancia ya te dijo. Entonces Dios te lo reveló en la palabra, Dios te lo habló, Dios te lo dijo y utiliza un profeta simplemente para confirmarte algo que en primera instancia Dios te lo dijo. Así como te lo he dicho, así como tú lo sabes. Entonces el profeta lo confirma. Tenga mucho cuidado con eso. Entonces no nos quedemos callados, porque a veces nosotros nos quedamos callados cuando vemos una cantidad de cosas que es una sarta de mentiras y toman el púlpito para hacer una cantidad de cosas y termina haciendo show. Me gusta una frase que dijo Calvino, dijo, un perro ladra cuando a su amo lo quieren atacar. O sea, cuando el amo es atacado, el perro sale a defenderlo. Yo sería un cobarde, dice Calvino, si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Qué interesante ese planteamiento, ¿no? Si un perro defiende a su amo porque lo quieren atacar, ¿por qué nosotros quedarnos callados cuando están atacando el nombre del Señor, cuando están blasfemando el nombre del Señor? ¿Por qué ser cobardes y no defender? No, es que como me dice que no toque al ungido de Jehová. No, mis amados. Es que hay que respetar, sí. Pero es que si se está hablando el nombre del Señor, si está blasfemando el nombre del Señor, si están tomando el nombre de Dios en vano, hay que frenarlos. Eso pues a la gente no le gusta. Pero la Biblia nos respalda en eso, mis amados. Porque si somos honestos, nos daremos cuenta que muchas veces nosotros también hemos usado el nombre de Dios en vano y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué nos pide este mandamiento? Que seamos respetuosos con el nombre de Dios, que seamos respetuosos con el nombre de Cristo. Porque entre otras, Cristo es el mejor ejemplo, una vez más, de aquella persona que verdaderamente amó al Padre en todo. Hizo su voluntad en todo. Y Jesús, ustedes ven que la Biblia dice que el celo de Dios consumía a Jesús. Cuando llegó a la casa de Dios y estaban utilizando la casa para hacer negocios. Aquellos mercaderes que habían tomado la casa de Dios. El celo de Dios lo consumió y sacó a todos esos mercaderes. Y eso tenemos que vivirlo nosotros también, ser celosos con las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que ser muy celosos.
Jesús confrontaba a esos hipócritas que hablaban en el nombre de Dios, pero que lo que ellos hacían era blasfemar, hablar falsedades. Y Jesús los increpó, Jesús los encaró, Jesús los frenó. Él tenía el valor porque tenía el celo de Dios, porque amaba a Dios, porque quería que el nombre de Dios fuera respetado. Y ahí tenemos que entrar nosotros en esa tónica de luchar para que el nombre de Dios sea respetado. Y nadie pudo reargüir a Jesús. Jesús caminó en integridad. Jesús fue obediente en todo hasta la muerte. La Biblia dice que Jesús no hizo ningún pecado, que en Jesús no se encontró ningún tipo de engaño en su boca, que Jesús siempre amó la justicia, la rectitud, que Jesús siempre aborreció la maldad. Y como resultado y consecuencia, ustedes saben que Dios lo ungió y lo puso sobre todo nombre. Téngalo por seguro, mis amados, que si nosotros caminamos en la verdad, en la justicia, si respetamos las cosas de Dios, si honramos a Dios, téngalo por seguro que Dios está con nosotros y Él nos respalda. El libro de Juan capítulo 8 versículo 46 nos dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? O sea, Jesús tenía una limpieza tan grande, tenía una conciencia tan limpia que decía, a ver, ¿quién de ustedes tiene la autoridad para acusarme de pecado? Y Jesús sigue diciendo, y si le digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? O sea, nadie puede señalarme de nada. Yo les estoy diciendo la verdad. Y si les estoy diciendo la verdad, entonces, ¿por qué no me creen? La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 22 que Jesús nunca pecó y que Jesús nunca engañó a nadie. Ahora, nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Nosotros decimos que Cristo es nuestro modelo. Pues mis amados, ajustémonos más. Recuerde que Dios lo que está haciendo con todo este proceso es formando nuestro carácter a la semejanza de su Hijo. Ahora, cuando nosotros salimos, cuando vamos y predicamos la palabra, pues mis amados, tenemos que tener una vida correcta ante los ojos de los demás, ante los ojos de Dios primeramente. Entonces tendremos conciencias limpias para poder hablar de Dios. Y la gente, cuando nos ve que el vecino es un vecino correcto, sí, esa persona, mi compañero de trabajo que es cristiano, entonces la gente quiere escucharnos. Porque nuestra vida, nuestro testimonio habla por nosotros. Entonces tenemos que bregar en eso. Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando de Jesucristo, dice que se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. O sea, no le importó a él que lo señalaran, que lo juzgaran, no pasaba nada, porque sabía que Dios después lo iba a exaltar. Que te critiquen, que te señalen, que te juzguen, no importa. Si todo esto lo estamos haciendo por causa de Cristo, si sufrimos por causa de Cristo, bienaventurados somos. Entonces, mis amados, caminemos en rectitud, guardemos el nombre de Dios. El Salmo 45, a la altura del verso 7, dice lo siguiente: amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Entonces, amados, nosotros andamos en rectitud, andamos en justicia, limpiemos nuestra vida. Revisémonos, miremos por dónde estamos andando. Y si hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida, por favor, corrijámosla. Eso nos da autoridad, eso nos da el respaldo de Dios. Eso permite que nuestras vidas estén ungidas. Y que nos convirtamos, como le hemos hablado en este seminario, que nos convirtamos como en esos imanes que la gente quiere estar con nosotros porque ven en nosotros que somos personas diferentes. Qué bueno cuando tu vecino te dice, vecina, vecino, me alegra, yo lo veo a usted, tal vez ni siquiera sean los que más hablan con nosotros, pero ven nuestra vida, ven nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y ellos reconocen y tarde que temprano lo van a decir, vea, usted me cae bien porque usted es una persona recta, porque nunca lo veo metido en problemas, nunca lo veo metido en chismes, lo veo que usted anda con su familia. Bonito eso, mis amados, que demos testimonio. Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando y le hablamos de Cristo, pues tenemos la autoridad moral y tenemos el respaldo espiritual de Dios
para que cuando compartimos la palabra, pues la gente diga, sí, vecino sabe que tienes razón, sí, sí, no, yo quiero de verdad tener una vida como la suya, quiero tener una familia como la suya. Entonces, mis amados, estamos invitados a eso. El otro mandamiento que vamos a mirar hoy es el mandamiento número 4, que está ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, a la altura del verso 8 en adelante. Dice, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan con ustedes o entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Pero el séptimo día dice la escritura que descansó. Entonces notemos lo siguiente, mis amados. Es importante lo que dice la escritura aquí. Dice que termina diciendo el pasaje, por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Esto es bien interesante de poderlo entender, mis amados, porque este cuarto mandamiento que el Señor nos deja para que nosotros caminemos, para que nosotros lo conozcamos y que de esa manera también podamos ser confrontados, porque Dios, en medio de todo lo que está haciendo durante este seminario, es confrontarnos a nosotros primero, es que nosotros revisemos nuestra vida. Y este cuarto mandamiento requiere que nosotros que apartemos aquello que es santo para Dios, aquel tiempo que le corresponde a Dios. Y es un mandato expreso que nosotros podemos hacer actividades durante 6 días, pero un séptimo día tenemos que guardarlo. Hay un día de reposo, un día de descanso, un día donde nosotros necesitamos recargar nuestra vida, que nosotros podamos sacar el tiempo, ese tiempo de reposo, primero porque nuestra salud lo demanda, primero porque nuestra familia también lo demanda, porque también necesitamos sacar el tiempo para Dios y nosotros no podemos permitir que nos ocupemos tanto en nuestras actividades que nos alejemos de las cosas de Dios y nos escudemos, es que estamos trabajando tanto, es que tengo que cumplir con tantas obligaciones, con tantos compromisos y dejamos las cosas de Dios a un lado. O sea, respetemos eso. Levítico capítulo 19, versículo 30 dice, guarda mis días de descanso y muestra reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, dice, guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Noten que el día de reposo debe santificarse, debe ser separado ese tiempo. Debemos abstenernos de las cosas comunes, cotidianas que hacemos día a día, de las ocupaciones que muchas veces absorben nuestro tiempo y terminamos tan cansados y entonces queremos, no, yo no tengo tiempo para ir a buscar a Dios porque estoy tan cansado y Dios lo sabe. Mis amados, guardémonos. Primero porque ya repito, nuestro cuerpo también lo demanda, porque es una ordenanza. Levítico capítulo 23, verso 3 dice, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de asamblea santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. O sea, tomar un tiempo en particular para ejercer nuestro trabajo espiritual de adoración, donde podamos estar reunidos como hermanos y que podamos adorar al Señor y que podamos compartir con otros hermanos y que podamos estudiar la palabra juntos. El Salmo 92, versos 1 y 2 dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Ese tiempo donde nosotros podamos levantar nuestras manos, podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Es el tiempo donde nosotros vamos y le damos gracias porque el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado. Es el tiempo donde nosotros decimos, Señor, queremos descansar en ti, queremos adorarte. Entre otras, ustedes saben que ese tiempo de adoración, tiempo de alabanza, mientras estamos con el corazón sincero delante de Dios, Dios pelea la batalla por nosotros.
Hemos visto cómo en la Biblia nos muestra ejemplos de personas que estaban en batallas, estaban en momentos difíciles, estaban en conflictos, pero adoraron a Dios y Dios peleó la batalla por ellos. Es bueno que nos saquemos el tiempo y nos congreguemos, que podamos reunirnos como hermanos, que podamos saludarnos, que podamos saber cómo estamos el uno con el otro. Isaías capítulo 58, versos 13 y 14 dice de la siguiente manera: guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados Jacob. Yo el Señor he hablado. Ahora, claro, si tú tienes que hacer algo, si tú tienes que atender algo que es importante, si tienes que de repente ir a visitar a un familiar que está enfermo, ir a hacer una obra de caridad, bueno, la Biblia nos muestra que hay algunas necesidades, hay unos actos de misericordia donde podemos estar exceptos para poder actuar de esa manera. Y la Biblia nos muestra el ejemplo de Mateo capítulo 12. Ustedes conocen ese pasaje, versos 11 y 12. Dice la escritura, él le respondió: si tuviera una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Gálatas, o mejor, Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda obra de la creación. Entonces, mis amados, y podemos citar otros pasajes que están en la Biblia que nos hablan sobre eso que es importante. Pero aquí quiero detenerme en un asunto, porque yo sé que de pronto me dicen, no, pastor, pero es que eso es la ley, eso es para el pueblo de Israel y lo demás. Claro, y tiene toda la razón. Escúcheme, el reposo para ellos tiene un significado muy importante. Era algo muy profundo y muy espiritual. Los judíos guardaban o guardan algunos todavía algo que se llama el Sabbat o el Shabbat. Y hacen unos ritos y hacen unas ceremonias basado en un pacto de obras. Y ellos consideran que esas obras que ellos hagan les va a traer bendiciones terrenales. Entonces tienen pensamientos como que tú haces esto y Dios te bendice. Y si no haces eso, entonces Dios te maldice. En otras palabras, dice, primero tú trabajas, es decir, haces obras para que después descanses y puedas tener reposo. La Biblia nos dice al respecto, porque es que nosotros, más que un día como tal, más que guardar un día, nosotros descansamos en una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Para nosotros, nuestro descanso es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10, dice, pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios, están bajo maldición de Dios, porque las escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Por eso es que es importante, porque el libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 26, dice, maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones. Y todo el pueblo responderá, amén. Ahora, entonces nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro descanso? ¿Cómo vivimos este mandamiento para nosotros? ¿Cómo guardamos ese reposo que está hablando el Señor? Nosotros como creyentes, después de la resurrección del Señor Jesucristo, se acostumbra a celebrar en el primer día de la semana, conocido como el Día del Señor. Para nosotros es el domingo, el día de la resurrección. Escúcheme, y no lo hacemos un sábado como lo describe la ley.
ni ritos, ni ceremonias como ellos hacían, sino más bien como lo hacían los primeros discípulos de la iglesia. Porque la iglesia nace y Dios a través de Cristo Jesús, que es el cumplimiento de toda la ley, hace que todo lo que estaba escrito en la ley a través de Cristo Jesús, que la cumplió cabalmente, se pueda, digamos, nos podamos escudar, esconder, refugiar en una persona que se llama Cristo Jesús. Indudablemente, y lo hemos venido hablando durante el seminario, nosotros no podemos cumplir la ley. En nuestra fuerza no podemos cumplir la ley. En nuestra fuerza nosotros no somos capaces. Solamente hubo una persona en esta tierra que cumplió la ley, que se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como creyentes, nosotros nos refugiamos en una persona que es Cristo Jesús. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo el pacto de la gracia. Y como somos bendecidos, nosotros hemos encontrado nuestro reposo en Cristo Jesús. A esta altura, tú tienes que descansar en Cristo Jesús. Las obras que nosotros hacemos no es para ganarnos el favor de Dios, no es para ganarnos la salvación. Las obras que nosotros hacemos es en gratitud por alguien que es Cristo Jesús, que Él pagó el precio y lo hizo todo. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 3, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Por eso nosotros descansamos en Cristo Jesús. Por eso nosotros como creyentes, y es el mensaje que queremos transmitir a las personas, nuestro refugio está en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra, en cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Nosotros estamos descansados en Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante que nosotros, cómo vivimos este pasaje, cómo vivimos nosotros este mandato, cómo vivimos nosotros esta ordenanza que nos da. Nosotros hemos creído y como creemos en Cristo Jesús, hemos entrado en el reposo. Pero es importante, como lo mencionamos iniciando este mensaje, es importante que tú veas si verdaderamente estás en la fe, si tú verdaderamente confías en Cristo Jesús. Porque nosotros ya hemos descansado de las obras de justicia. Y ahora vivimos en el reposo de la obra terminada en Cristo Jesús, la obra que Él terminó por nosotros. Y nuestro respaldo es Cristo Jesús. Por eso les hemos dicho que cuando el Señor nos mire a nosotros, Él no nos va a ver a nosotros, sino que va a ver la obra que Cristo hizo por nosotros, no nuestras obras. Y el cumplimiento de este mandamiento es venir y recibir la palabra de Dios, la palabra que es esa palabra redentora, esa palabra que nos lleva más a Cristo, que nos permite conocerle más a Él. Por eso nosotros entendemos que en Cristo estamos completos. Porque en Cristo, escuchen, Él ha entrado en su reposo y dice, vengan a mí todos los que estén cansados, todos los que estén afligidos, que yo les haré descansar. Entonces, por eso, Cristo hizo toda la obra. Él ya descansó de la obra. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Así como Dios ya descansó de su obra. Él trabajó y descansó. Cristo descansó todo lo que tenía que hacer. Dijo, Padre, todo ha sido consumado. Todo lo que tenía que hacer ya lo hice. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Descansamos en Cristo Jesús. Tú no puedes esperar, tú no puedes pretender, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto para alcanzar la salvación. Porque si tú quieres hacer alguna obra, estás demeritando lo que Cristo hizo. Porque estás diciendo, no, a Cristo le faltó hacer eso y yo tengo que complementarlo haciendo esto o lo otro. Nosotros descansamos en Cristo Jesús. Pablo lo dijo de la siguiente manera en Colosenses capítulo 2, versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Nosotros lo que necesitamos, una vez más, es descansar en Cristo Jesús. Al igual como hemos hablado durante todo el seminario de evangelismo,
Nosotros, si nos ponemos a cumplir lo que dice la ley, que tenemos que estar ahí cumpliendo todo, vamos a terminar descalificados. Por eso nosotros no podemos vivir bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Ese es el pacto que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Escuchen por favor lo que dice Hebreos 4:10. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó el suyo después de crear el mundo. Una vez más, si nosotros somos honestos, reconoceremos que fallamos en este mandamiento. Porque cuántas veces nosotros hacemos una cantidad de actividades y descuidamos las cosas de Dios. En primer lugar, ni siquiera nos acercamos como deberíamos nosotros practicarlo, como dice la ley. Nosotros deberíamos tener ese día ahí. Pero pues como nosotros no estamos viviendo en la ley, descansamos en una persona, pero por lo menos deberíamos de ir a recibir de esa persona, de descansar en las promesas, de conocerle más a Él, de vivir para Él, porque ese es nuestro verdadero descanso. Y tú tienes problemas, dificultades, aflicciones, pero descansas en Cristo Jesús. Y cuando no tenemos en cuenta a Cristo Jesús, entonces no estamos descansando, no estamos viviendo en el verdadero reposo. Pero a esta altura, ¿tú qué has escuchado? Si tú dices, yo descanso en Cristo Jesús, sí, tengo problemas, tengo dificultades, pero yo descanso en Cristo Jesús, estás en el reposo de Dios, porque estás descansando en la promesa de Él. Pero si tú estás en tus afanes, en tus aceleres, en tus corre-corres, y por andar en todo eso ni siquiera descansas en Cristo Jesús, entonces estamos incumpliendo este mandamiento. El mandamiento para nosotros como creyentes es que descansemos en el reposo de Cristo Jesús. Que seamos fieles en mirar a Cristo Jesús, en observar, en ver el verdadero reposo, en ver lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y como gratitud de eso que hizo Cristo por nosotros, entonces se cumple lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo le haré descansar. Yo llevaré ese yugo, yo llevaré esa carga por ustedes. Entonces, mis amados, importante que nosotros aprendamos a descansar. Entonces, si nosotros hemos descansado en Cristo Jesús, si tú tienes tu confianza verdaderamente en Cristo Jesús, tú estás viviendo en el reposo de Dios. Y entonces estaremos cumpliendo este mandato. Pero si tú no estás descansando en Cristo, si tú estás llevando tu vida de cualquier manera, dejando a Dios a un lado, haciendo las cosas remando tú solo, tú sola, no estás confiando en Jesús, pues me temo que estamos incumpliendo esto. Ahora, ¿qué es lo que le llevamos a las personas? ¿A dónde llevamos a las personas? A que aprendan como nosotros, entre comillas, y así lo estamos viviendo, que aprendan a confiar en Cristo Jesús. Que habrán problemas, que habrán dificultades, como tú has tenido problemas y dificultades, pero tú has sabido descansar en Cristo Jesús. Entonces le llevas una palabra de confianza. Le llevas esa palabra donde en Cristo Jesús todo lo podemos. En Cristo Jesús está nuestra fortaleza. Si nosotros estamos viviendo de esa manera, perfecto. Pero si tú sabes honestamente a esta altura que no estás viviendo de esa manera, que no estás confiando en tu mediador, que es Cristo Jesús, entonces tú tienes que decir, Señor, perdóname porque estoy fallando, porque estoy pecando, Señor. Y tú puedas que diga, no, yo sí descanso en Cristo Jesús. Y tú lo puedes decir de labios para afuera, pero realmente tú sabes cómo estás viviendo. Realmente tú sabes si verdaderamente estás confiando en Cristo Jesús. Y tú tienes que decirle, Señor, yo reconozco en esta noche que tal vez estoy fallando, que tal vez no he descansado en ti, Señor. Perdóname porque sigo afanado por mis cosas. Perdóname porque sigo luchando en mis fuerzas. Perdóname porque a pesar de saber que en ti tengo el descanso, prefiero, Señor, hacer las cosas a mi manera y no confiar en ti. Entonces estoy fallando con este mandato. Estoy fallando con el cuarto mandamiento, Señor. No estoy guardando ese reposo en ti. Perdóname, Señor. Si tú eres de las personas que dice, yo estoy jurando en vano, yo estoy tomando el nombre de Dios en vano. Perdóname, Señor, porque si tú eres de las personas que dicen, no, yo la verdad, pues sí hablo de Dios y sí escucho de Dios, pero lo veo como, o sea, si me puedo congregar, me congrego, si puedo leer la Biblia, la leo, si puedo orar, pues oro. Y para ti no es una prioridad. Tú tienes que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, porque de verdad me he dejado llevar por tantos ajites, por tantos corre-corres en la vida,
que me he descuidado de las cosas tuyas. Perdóname porque yo digo que te pongo en primer lugar, pero realmente tú no eres mi primer lugar. Perdóname porque tal vez tengo imágenes que he creado, que bien pueden ser tus hijos, bien puede ser algo material, el trabajo, lo que sea. Y todo lo que le quita el primer lugar a Dios, pues se llama idolatría. Entonces, mis amados, revisemos estos 4 puntos. Ya en la próxima lección estaremos mirando cómo avanzamos, pero estos 4 puntos tienen que ver con la relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente estás descansando en Él? ¿Estás confiando en Él? ¿Realmente tú tienes la fe puesta en Él? Porque recuerde que esa fe es que tú aprendes a confiar completamente en Él. Y pase lo que pase, todo lo que se mueva en nuestro entorno, estamos confiados que vamos en la vía correcta y que Dios nos defiende, Dios nos protege. Así que vivamos estos 4 mandamientos, caminemos en ellos y entonces tendremos la certeza para que cuando evangelicemos, vivimos esta palabra y la podemos compartir con toda la seguridad. Oremos al Señor en esta noche. Digámosle, Padre, muchas gracias te damos por esta linda oportunidad que tú nos permites para poder reflexionar, Señor. Gracias porque tú nos estás llevando hoy a que nos examinemos antes de evangelizar a otros. Y eso tiene toda la validez, Señor, tiene todo el sentido. Porque es que si nosotros no te hemos colocado en el lugar que corresponde, si nosotros verdaderamente no estamos viviendo esa confianza en ti, si nosotros verdaderamente no estamos descansando en ti, Señor, ¿cómo pretendemos llevar a otras personas a que descansen en ti? A que te pongan en el primer lugar si nosotros no lo estamos viviendo. Señor, si nosotros estamos fallando, hoy te pedimos, por favor, que nos perdones, que nos des una nueva oportunidad, Dios, y gracias por este tipo de reflexiones, de capacitación, porque nos permite revisarnos cómo estamos delante de ti, porque nos permite como hacer un par en nuestra vida y mirar cómo estamos, y nos permite cambiarnos, nos permite reformarnos, Señor, para seguir nuestro caminar en ti, Señor amado. Gracias porque a veces creemos que estamos bien. A veces creemos que descansamos en ti y cuando no descansamos en ti, entonces tú nos dejas claro hoy que no descansar en ti es el equivalente a no cumplir el cuarto mandamiento, Señor. Perdónanos. Perdona porque cuando no te ponemos en el primer lugar, estamos infringiendo ese primer mandamiento y tenemos que vivir una vida de confianza en ti, Señor. Perdónanos por haber levantado altares, por haber levantado, Señor, personas, trabajos, ocupaciones, el dinero, tantas cosas que lo ponemos por encima tuyo, Señor. Y tú nos muestras que eso se convierte en idolatría. Perdónanos cuando nosotros hacemos promesas y no las cumplimos, Señor. Y aún diciendo que somos cristianos, Dios. Perdónanos porque a través de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros actos, muchas veces hemos puesto el nombre de Dios en vano. Pero gracias porque tú nos permites hoy revisar nuestra vida para hacer los cambios pertinentes, Señor. Gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor, en vivo, las personas que posteriormente escucharán esta enseñanza. Gracias, Padre amado, porque sabemos que tú nos estás llevando en una formación para que nosotros también podamos ayudar a otros, para que llevemos a otros, para que acerquemos a otros a ti, Señor amado. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.